En 2022 se cumplen los 25 años de la creación de la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid y será el año además en el que se incorpore a la Reserva de la Biosfera el municipio de Madarcos. Contamos en la Sierra del Rincón con dos edificios declarados bien de interés cultural, esta iglesia de Montejo donde estamos y la de Pradena del Rincón, en la que además se encontró y se ha acondicionado un taller medieval de fundición de campanas. Por eso, con el apoyo imprescindible de Rafa de Frutos, hemos querido dedicar este trabajo al lenguaje de las campanas, un sonido que acompañó durante siglos a nuestros antepasados. Las campanas se utilizaban para todo, ha sido una herramienta muy querida por el pueblo, muy escuchada y además muy obedecida. La gente lo ha recibido muy bien y han pasado muchos años en que todo el mundo sabía qué toque estaban dando. Desde siempre, desde que el mundo es mundo, pues los hombres que han vivido en él se han comunicado de diferentes maneras. Unas veces con unas voces guturales, otras veces con silbidos, otras veces con gestos, incluso con aparatos de percusión, hasta que por fin hemos llegado a que los hombres se entendieran con la escritura. Y con la escritura podemos decir que tenemos ilusión por hablar del lenguaje de las campanas. Un obispo, el obispo de Nola, que estaba en una región italiana, cerca de Nápoles, el pueblo se llamaba Campania, pues decidió hacer una campana para llamar a los fieles y poderles dar noticias. Con el sonido de las campanas, con unos toques determinados que se han ido de generación en generación convirtiéndolos y que los vecinos y las gentes que las escuchaban, como estaban en el sitio más alto, bien fuera en torres, espadañas o incluso en ayuntamientos, edificios de los más altos de los pueblos, se oían perfectamente y se acoplaban. Las campanas tienen una historia que en cada pueblo ha tenido sus peculiaridades, pero que los del pueblo sabían para qué se utilizaban, y se utilizaban tanto para actos religiosos como para actos lúdicos, o de municipio, como se decía aquí. Para reunirse hay documentos en que tocaban a campana tañida, o si no acudían todos, retañida, y acudían para ir de hacendera, otro sitio lúdico, también tocaban las campanas, y para actos religiosos pues era para lo que más se utilizaban. Aquí antes no teníamos reloj en el ayuntamiento, hasta el año 1950 pues no hubo reloj, y se utilizaban las campanas para todo. Incluso nuestros antepasados, al no haber reloj, pues al toque de campana acudían y por él se regían. Tienen incluso hasta un nombre, porque las campanas se bautizan. Las campanas, aquí tenemos dos campanas grandes y una pequeña, el campanillo. El campanillo es de gloria y se utiliza solamente para cosas infantiles, pero la campana que está abajo, cariñosamente la barriguda, se llama Santa María. La de arriba, que es más tipo esquilón, se llama San Pedro. Ya te los he dicho, los sonidos de las campanas son diferentes. Yo te puedo decir que a mí me ha gustado mucho subir a la torre y había gente de mi familia que sabían, sin que yo lo hubiera dicho en casa, si yo estaba en la torre o no estaba en la torre. Las campanas tienen un sonido cada una. Una es alegre, se utilizaba aquí para cosas de concejo, donde había vino y tabaco, se iba de hacendera y era un poco de alegre. Luego la otra
era la triste, la Santa María, que es la de abajo, era la triste, la de arriba era la elegante, y los sonidos de las campanas, tú verás que vamos a escuchar y veremos que la una es alegre, solamente con una campanada, y la otra es triste. Alegre. Te das cuenta que retumba y llega muy lejos en el pueblo. Si viene el aire de abajo o hay humedad, se transmite mucho mejor el sonido. La triste. La vibración es diferente. Entonces, son diferentes las dos. Y la de Gloria, que era el campanillo chiquito, pues era alegría, porque se tocaba cuando el niño nacía, en el bautismo, y también cuando moría. Cuando un niño moría, se tocaba la campana alegre. Y se le enterraba siempre en una cajita pequeña, pero blanca. Normalmente, niños con 10 o 12 años son los que llevaban a su compañero de juegos hasta el cementerio. Las campanas de aquí se fundieron en 1890. Se fundieron en este huerto que hay en la carrera, a mano derecha. El pueblo estaba encargado de poner la leña y el barro para la fundición. De las dos campanas, la de San Pedro, que es la de arriba, la de la parte norte, tiene una inscripción que puede leerse que en el año 1890, cuando se fundieron, estaba de cura don Ángel Z. Cancio, estaba de alcalde Ruperto del Pozo y estaba de mayordomo, que era el que soltaba el dinero, Martín Fernández. Las campanas pesaron 48 arrobas. Para los chicos más jóvenes que conocen lo de arroba por el ordenador, pues cada arroba eran 11,5 kilos. Y importaron 2.842 reales. Cuando se volteaban, había que tener fuerza y manejar y tener vista también, porque la campana se hacía a brazo. Se volteaba a brazo y había que hacer un esfuerzo, pero al mismo tiempo de inclinarte a la campana tenías que retirarte porque inmediatamente daba la vuelta. Se hacía el toque de los entierros mayores donde iban con cruz alzada, se hacía los clamores y el camino al cementerio, del que salía de la casa del difunto, se hacían volteando, con lo cual era diferente lo que cobraba el sacristán y el cura, porque tenían que subir 2 personas a la torre. Empujaban la campana y quedaba sujeta arriba, el metal arriba, el escudo abajo. El escudo es lo que sujetaba la campana a sus ejes para poderla voltear, y era todo a brazo. Entonces, ahí al tener que subir 2 personas, era más caro, pero se hacía con las 2 campanas. Hay que tener en cuenta una cosa, que no nos acordamos nunca del sacristán, era el que tocaba las campanas. Aquí era el campanero, era el sacristán, era incluso el que encendía las luces por la mañana, o el que las apagaba por la mañana y las encendía por la noche. Pero, por ejemplo, todas las mañanas se tocaba al Ave María. Al amanecer, un poco después, el sacristán llegaba y decía más o menos esto con las campanas. Ese era el toque del Ave María.
otro toque que venía inmediatamente y que fue hasta el final de la guerra. Después de la guerra todavía se tocaba a escuela. Entonces no había colegio, era escuela. Y se tocaba 3 campanadas a las 10 de la mañana. Ya sabíamos que a las 10 de la mañana el sacristán tenía que dar 3 campanadas. Inmediatamente los niños, que ya estábamos por la plaza, sabíamos que había que venir a la antigua escuela, donde estábamos todos ahí, en la calle que hoy está la calle del Pozo. A mediodía era el toque del Ángelus, similar exactamente como se ha hecho el del Ave María. Y luego por la noche pues se tocaba al toque de oración, que también era un repique como el que hemos hecho hace un momento, dando una campanada al final, diciendo ya. Podíamos decir que en ese momento la campanada al final decía ya. También se llamaba toque de perdíos, porque toque de oración o toque de perdíos. Las campanas se utilizaban, y ese era otro toque, que se utilizaban también cuando se perdía una persona. Hay quien me dice, ¿y se perdía la gente? Pues claro que se perdían. Si había niebla, que no ves nada, y no hay luces, como no había luces en los pueblos, luz eléctrica, por la noche no tenías. Si habías perdido el sitio geográfico donde te encontrabas, no sabías si ibas o venías por la niebla, pues lo que se hacía era tocar las campanas. Las campanas de perdíos se tocaban normalmente las 2 campanas seguidas, como es el toque de fuego. El toque de fuego es el mismo que de perdíos, pero a perdíos se solía tocar más pausado. Se tocaba, había menos prisa. Date cuenta cómo vibran las campanas. Qué bonitas son las campanas. Bueno, pues en el toque de oración, al terminar, después de ya que se había hecho el repique, se hacía, con esta campana, se hacía el último toque diciendo ¡a casa! El de oración. Era este el primero. El de fuego era parecido, aprovechamos para decirlo. El de fuego eran las 2 campanas muy rápido y muy fuerte. Y si el fuego persistía, como pasó en el 1932, en que hubo un fuego de un pajar donde murieron un montón de vacas, para que se enteraran los de los pueblos cercanos y pudieran venir en auxilio. En eso había siempre un contagio de cada vez que había un problema que la gente viniera. El toque de fuego eran las 2 campanas juntas a la vez, muy rápidas. Si te das cuenta, parece que las campanas saben que hay necesidad de que vengas corriendo. Te están diciendo rápido, rápido, que era el lenguaje de las campanas. Tenemos un documento de hasta qué punto eran importantes las campanas, del año 1760 o 61, en el que al sacristán le paga el concejo
49 reales por tocar a nublo. Cuando había un nublado, se tocaba rápidamente para que la gente acudiese al pueblo, puesto que había el problema de que en el campo la gente tenía la creencia, no sé si es cierta o no, de que los animales, la piel de los animales, el pelo, atrae los rayos. Y entonces, como los animales estaban sueltos, la gente se venía al pueblo. Y además, que decían que estando en el pueblo, si caía un rayo en el pueblo, caían las campanas, porque también el metal de las campanas, que era lo más alto que había, era donde caía el rayo. Y entonces tocaban a nublo y cobraba 49 reales al año, que no era cualquier cosa. Menos intenso que, como te he dicho, que el fuego, pero similar. También en los toques de misa, que había misa, si quieres te cuento, los toques de misa se tocaba media hora antes a misa, incluso al rosario, entonces había rosario también. Y había 3 toques. El primero era un repique, que ya está dicho, y al terminar sonaba una campanada. Al terminar el repique, vamos a hacer el final nada más. Al cuarto de hora del primer toque se hacía el mismo repique, 2 campanadas. La gente, ya han dado la segunda. Y cuando era 2 o 3 minutos antes de empezar, había un cura que era 5 minutos exactos. A los 5 minutos empezaba, eran 3 toques, el tercer toque. Ya centrado. Aquí se decía que cuando era la consagración, alzar a Dios, se tocaban 3 campanadas. Mientras el cura estaba haciendo la consagración, se tocaban 3 campanadas. Lo mismo que hemos tocado estas, se daban con la campana alegre. Está claro que era el toque de que la misa estaba exactamente en la consagración. Y se diferenciaba también, claro, en el momento de Adviento. El día de Gloria se tocaban las 2 campanas, cuando el día de Resurrección se tocaba Gloria, las 2 campanas volteando. Las campanas se volteaban normalmente el día del Corpus, el día de la Resurrección, el día de la fiesta. Si venía un obispo, también se tocaban volteando las campanas, siempre con alegría. Incluso cuando venía el gobernador civil, que salíamos a esperarlo tanto al obispo como al gobernador civil, yo me acuerdo que salíamos a la entrada del pueblo, cuando se esperaba que ya iba a llegar, y se tocaban las campanas cuando venía. Se tocaban el día de Reyes, eso volteando. Pero luego pues había otros toques, como era el toque de vísperas, que aunque era más corto y solo con una campana, se subía, solamente subía una persona a la torre. El toque de vísperas, cuando era la víspera de mañana es la ascensión, pues se subía a la torre la víspera, el día anterior por la tarde, sobre las 7 de la tarde, pum, 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 se volteaba, con la campana de arriba, con la campana con la San Pedro, la del norte. Si se muere el Papa, como se pasó en varias ocasiones, pues también se tocaba a muerto doblando las campanas, volteando. Aquí se decía mucho doblar, que doblan las campanas. Pues era por una causa justificada, como esa se hacía. En tiempo de Adviento, pues se tocaba la campana triste. En tiempo de Adviento era el mismo toque para venir a misa que para ir de hacendera, pero con diferente campana. Lo intentamos de que suene como tocaba en tiempo de penitencia. O
Semana Santa o Adviento. Y así varias veces. Ese era el toque que se hacía con la campana barriguda, la campana de Santa María, que es la de abajo. Vamos a hacer la de Alegre, que se decía que era alegre porque aquel día que se iba de hacendera o a cerrar la dehesa o a cualquier cosa, daban vino gratis y tabaco de municipio. Y allí se podía fumar los cigarros más gordos o lo que fuera, con tal de que durase más y se pudiera aprovechar. Este era el toque de campana para la hacendera. Qué bonito el toque de las campanas. Cómo se quedan ahí retumbando y diciendo que estoy aquí, podéis venir. Es una llamada. Los toques que tú me dices de los enfermos, pues era un ritual que estaba bastante puesto en práctica por la gente. Cuando había un enfermo, para que llevara una preparación para la nueva vida, según decían, pues le llevaban a darle la comunión, que llamaban el viático. Iba el sacristán el primero con una campanilla dando estas campanadas. Iba delante del cura tocando la campana y cuando había gente por la calle, el que quería le acompañaba hasta casa del enfermo para que le diera la comunión, y el que no, pues se quedaba tranquilamente donde estaba, pero siempre con rodilla en tierra cuando pasaba el Santísimo. Después de ahí, ese toque del viático eran 5 campanadas espaciadas. Así hasta 5 campanadas. Si en realidad le iban a dar la Santa Unción o los santos óleos, que era, pues, inmediatamente solía ser el mismo día que le habían dado el viático, daban 7 campanadas exactamente igual, espaciadas. Y así 7 campanadas. Y si yo no lo oí, esto que te cuento ahora, no lo oí en mis tiempos, pero sí lo contaba mi madre, que cuando el enfermo entraba en agonía, daban 9 campanadas, igual que las que acabamos de escuchar, espaciadas, y 9. Yo sospecho que si el enfermo no estaba del todo perdida la cabeza y escuchaba las 9 campanadas, le sentaría pues bastante mal el escucharlas. Inmediatamente, cuando había un fallecimiento, se hacía el clamor. El clamor también tenía su forma, por eso la gente lo sabía, por cómo eran los toques, ya sabían a qué estaban tocando. Ahora vamos a hacer el clamor que se ha hecho toda la vida. Y se termina así.
las campanas se tocaban en la noche de difuntos, se tocaban toda la noche a muerto. Quiere decir que los 3 pueblos tocaban durante toda la noche las campanas a muerto, nada más. Aquí tocar a muerto es tocar a muerto, sin más. Con esta cadencia estaban toda la noche y no tocaban nunca el día de Viernes Santo hasta el sábado de Gloria. Entonces se utilizaban las carracas o matracas, que eran un utensilio de madera con una lengüeta que al darle vueltas producía un ruido, una percusión, y salían los chicos a los oficios, al sermón, a la hora santa, los chicos predicaban, hacían de campanas en ese momento. Luego el día de Gloria, al cantar el Gloria, mientras estaba sonando Gloria, las campanas boleando. En cosas de iglesia, cuando en la elevación, en la consagración, al alzar a Dios, 3 campanadas, a la vez que el cura actuaba en la consagración, 3 campanadas. Cuando se terminaba Gloria, se terminaban las campanas y ya era día de Gloria constantemente. Se tocaban también las vísperas, volteando las campanas la tarde anterior. La campana de arriba, si se iba a ir a una fiesta, se tocaba la campana de arriba, que es la alegre, solamente volteando esa. Podía subir uno solo a la torre, pim pam, pim pam, pim pam. También cansa, porque hay que apretar las campanas, sobre todo que tienen que estar muy equilibrados los ejes. Se tocaba campana tañida para reunirse el pueblo en el concejo, o retañida si no acudían para nombrar justicia, para prohibir que se lavara, por ejemplo, tocar una campana tañida para dar un decreto que no lavase nadie por cima del brocal de la fuente del arca, porque por debajo entraba el agua que iban a beber filtrado en un prado. La romería es otra fiesta. La romería es otra fiesta, que también se voltean las campanas, eso se sigue haciendo y suenan de maravilla. Las campanas de aquí tienen un toque. Yo me acuerdo una de las veces en que yo grabé las campanas con un magnetófono que me habían traído de Alemania, y grabé las campanas, que sería de las primeras veces. Bueno, pues por teléfono se las puse a una persona que ya ha fallecido ya hace mucho, y yo lo que pude oír por el teléfono me dijo: no sé quién serás ni quién me lo está mandando, pero estoy llorando por oír las campanas. O sea, las campanas producían muchas cosas, claro, mucha tristeza, porque aquí en cuanto pasa cualquier desgracia y muere alguien, pues todo el mundo está un poco metido en esto. Bueno, Mario, yo te agradezco muchísimo estas cosas que me has preguntado, porque a través tuyo y de medio ambiente parece ser que va a haber mucha gente que las pueda oír, pero es muy interesante que no perdamos esta costumbre, sino que la vivemos, la renovemos y la conservemos, esta costumbre de tocar las campanas. Es un bien para todos, producen una alegría a todas, con prudencia se pueden tocar, decir a la gente joven que hay que seguir tocando las campanas con el debido cuidado. Me despido contigo, me despido de ti en este momento, pero con un ligero toque muy suave, para no molestar a nadie, de alegría, que sería así. Benditos sonidos de las campanas.